los beneficios de recibir el bautismo del Espíritu Santo, que dice, cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado, las malas acciones son abandonadas, el amor, la humildad y la paz reemplazan a la ira, la envidia y las contenciones. La alegría reemplaza la tristeza y el rostro refleja la luz del cielo. Bueno, por supuesto, siempre los beneficios son extendidos, ¿no? Afectan a toda nuestra vida, pero el bautismo del Espíritu Santo lo, es algo que debe ser constante en nuestra vida. Si Bueno, vemos en la Biblia que no podemos conocer del todo a Cristo sin el bautismo del Espíritu Santo. En estos días hemos hablado, hemos comparado el bautismo que hacemos por inmersión con el bautismo por el Espíritu Santo y vemos que lo que son ambos igual de importantes. O sea, el bautismo de agua nosotros expresamos la voluntad de que queremos ser de Cristo y estar unidos con Él. Pero eventualmente debemos recibir el Espíritu Santo para llegar a una comunión, algo más con Cristo y en nuestra vida, para que eso nos transforme. Por ejemplo, en la Biblia tenemos la parábola de las 10 vírgenes, que está en Mateo 25, del 1 al 13, donde el novio a las vírgenes sin aceite declara que no las conoce. Había 10 vírgenes y, bueno, yo no sé si es exactamente así correcto o no, pero yo hago una pequeña comparación entre las 10 vírgenes habían bautizado, pero solo 5 habían recibido bautismo por el Espíritu Santo. No sé si es exactamente cierto o no, o cómo lo veis vosotros, pero a mí me causa cierta similitud en ese aspecto. Y otro aspecto también sería donde, en Mateo mismo, cuando Cristo venga, que muchos dirán, hemos hecho tales y cuales cosas en tu nombre, pero Cristo les dirá, apartaos de mí porque no os conozco, y pasará de ellos, básicamente. Entonces, vemos que el o sea, participar activamente en nuestra iglesia o en actividades de evangelismo, etcétera, y conocer todo lo que conocemos sobre la Biblia, sobre Cristo, sobre su vida, y vamos, creerlo perfectamente, participar, eso no significa, no es un sustituto de que de una vida íntima, una conexión íntima con Cristo. Todo eso debe ser síntomas de una conexión íntima con Cristo. Y una conexión íntima con Cristo es algo que lleva a recibir el Espíritu Santo. Si vemos, bueno, no sé si lo vemos, en Palabras de Vida del Gran Maestro, del linaje de White, me gusta este pequeño párrafo que dice, diariamente recibía un nuevo bautismo del Espíritu Santo. En las primeras obras del nuevo día, hablando de Jesús, perdón, que no lo he dicho, en las primeras horas del nuevo día, Dios lo despertaba de su sueño y su alma de su sueño, y su alma y labios eran ungidos con gracia para que pudiese impartir a los demás. Es decir, Jesús es nuestro, bueno, debería, digo yo, ser nuestro ejemplo en esta vida. Él era un ser humano igual que nosotros, pero un ser humano con una vida ejemplar y él necesitaba diariamente su conexión mediante oración con su Padre, y de esa forma él recibía diariamente el bautismo del Espíritu Santo, porque el bautismo del Espíritu Santo o sea, no es algo que recibamos y ya lo tenemos ahí para siempre, sino debemos recibirlo cada día, debemos mantener una relación íntima con Cristo de forma que podamos recibirlo cada día. Hay que expresar una voluntad de mantener, de seguir ahí, querer, porque obviamente si no queremos algo, no vamos a... Cristo no nos lo va a dar. Es decir, si nosotros no le pedimos a Cristo este bautismo, si no lo deseamos realmente, no es algo, no son caramelos, no es algo que toma, venga, anda, no, sino estamos hablando de tener el Espíritu de Dios con nosotros. Y el Espíritu de Dios con el Espíritu Santo es algo que debemos desear porque cambia nuestra vida para mejor. Como he dicho antes, la paz reemplaza la ira, la envidia y las contenciones. Ya tenemos una vida, el día a día es más complicado, nos despistamos, nos enfadamos, nos molestamos,
Y eso pues es algo que se acumula al final, es algo que no es bueno para nosotros como personas cristianas y es algo que debemos no querer en nuestra vida, que no queremos que nos envenene poco a poco. Y el Espíritu Santo nos limpia, es el símbolo, el resultado de una conexión íntima con Cristo. Cambiamos a mejor con el Espíritu, pero es un esfuerzo diario, es algo que debemos querer diariamente. Y hay días que no siempre será posible, por supuesto, porque hay días que bueno, nos podemos sentir cansados, derrotados, enfadados en general, o sin ganas, yo qué sé. Pero si realmente queremos seguir con Cristo y con el Espíritu Santo, aunque estemos cansados, o cual sea nuestra circunstancia, el momento de nuestra vida, podemos recibir el Espíritu Santo, ¿vale? No tiene un precio tienes que estar justo en condiciones óptimas. Solo tienes que desearlo y prosperar en tu relación con Cristo, ¿no? Es algo que es importante. En Efesios 5:15, Pablo nos dice, sed llenos del Espíritu Santo, es decir, recibiendo, llenados del Espíritu Santo. No hay límites a lo que Dios nos puede dar, ¿no? Respecto al Espíritu Santo, como en el aspecto hay una pregunta en el libro que nos hacen, que es ¿por qué Satanás teme que recibamos la plenitud del Espíritu Santo? Bueno, yo no sé cuántos habéis leído el libro o qué pensáis respecto a estas preguntas o su respuesta, pero yo bueno, hice mi pequeña reflexión y lo pensé y dije, pues que el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo le viene muy mal a Satanás, porque Satanás normalmente su táctica, donde él gana es en ese pequeño resquicio que aunque nosotros queramos cambiar nuestra vida o mejorar, ya no pecar, no ceder ante las tentaciones, ¿no? Satanás siempre se agarra ese resquicio de esa pequeña tentación o lo que sea, pero el bautismo del Espíritu Santo nos llena por dentro de tal forma que vacía todo el resto de cosas y nos ayuda a resistir las tentaciones. Es algo que llenan totalmente, bueno, hace mucho tiempo, bueno, he escuchado varias veces esta pequeña historia en ciertas predicaciones, pero era la historia de que alguien que le regalaba una casa a una persona, a una familia, pero esa persona quería que un clavo en una pared estuviera siempre ahí y no se moviera de ahí bajo ninguna circunstancia. Y la casa era gratis, ¿no? Entonces él se dedicaba pues dejaba un cacho de carne colgando de la pared, el cacho de carne se pudría, pero la familia tenía que aguantar ese olor, esa pudredumbre de la carne en la pared, porque ellos no podían tocar eso. Y ese trocito era una similitud entre Satanás, en plan, ese pequeño clavo que había en la pared era ese pequeño clavo que Satanás tiene en nuestra vida con X tentación y que aunque nosotros tengamos una relación con Cristo, si ese clavo sigue ahí, Satanás siempre tendrá, ¿no?, un pequeño agarre con nosotros por donde tirarnos. Y el Espíritu Santo, bueno, ¿no?, lo que haría sería quitar el clavo, afortunadamente. Supongo que ya habéis escuchado esa pequeña historia, pero bueno, es algo que me vino a la mente leyendo sobre el tema de hoy. Eh, vale, bueno, pues sí, yo creo que debemos reflexionar sobre nuestra relación íntima con Cristo, puesto que es lo que nos mantiene en pie y nos da el alimento espiritual. Al final, si nosotros necesitamos comer, pues tenemos un organismo, necesitamos beber, comer. Si no alimentamos nuestra relación con Cristo, si no le damos comida, pues es imposible recibir el bautismo del Espíritu Santo y llegar a hacer un cambio en nuestra vida y arrancar ese clavo que nos mantiene Satanás. Igual que una persona hambrienta no puede hacer un gran esfuerzo, no puede trabajar, no puede andar mucho, y una persona que tiene el corazón vacío no puede amar, sin Espíritu Santo no llegaremos muy lejos espiritualmente, ¿no? Por lo que debemos trabajar en un bautismo diario. Está muy bien que tengamos el bautismo, pero debe ser un esfuerzo constante. No, yo creo que ahí la parte más importante es que sea un esfuerzo constante, es decir,
hacer algo todos los días que no siempre es fácil y más cuando, pues, como dije antes, no, a veces nos cansamos o no queremos, si no nos apetece. Pero hay cosas con las que, por ejemplo, puedes, yo qué sé, regar todos los días las plantas de tu jardín porque, bueno, necesitan agua para vivir. Y si no las regas un día, pues a lo mejor sobreviven, ¿no? Pero si dejas de regarlas 5 días, un día puedes decir, bueno, no pasa nada. Pues si ahí dejas 5 días, las plantas se van a ir muriendo. Entonces, con el Espíritu Santo, bueno, un día mejor no pasa nada, pero si te dejas ir un día y dos y tres, ya mejor entras en un ciclo que no es bueno para ti y para tu relación con Cristo. Finalmente, creo que me adelanto mucho. Bueno, antes de nada quisiera leer Hechos 1:8, que es lo último que Jesús le dijo a los discípulos antes de ascender a los cielos, que es, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Este poder es el Espíritu Santo, poder que luego recibieron en el Pentecostés. Y la parte importante es, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Es decir, ser una persona, bueno, yo decir poseedora, pero la palabra no es poseedora, receptora del Espíritu Santo, de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Como decía ayer Carlos, muestra un cambio en tu vida que vas a apreciar tú y aquellos que viven contigo, compañeros de trabajo, familia, amigos. Es un cambio para mejor, como decíamos al principio. Y ese cambio es el importante, ese cambio es el que hace ser testigos, en el que la gente ve que no solo predicas con lo que dices, sino con lo que haces, que es la predicación más importante que podemos hacer. Porque Jesús, él decía muchas cosas y predicaba, pero predicaba con sus acciones más allá de ello, porque era una persona que con sus acciones chocaba a la gente en lo que hacía, ¿no? Y diariamente pues debemos buscar un bautismo espiritual. No sé si es que me ha cortado mucho o he ido muy rápido, pero bueno, simplemente recordemos eso, que debemos luchar cada día por el bautismo espiritual. Oremos por ello con nuestros compañeros, con nuestra familia y nuestra pareja, con quien sea, y no lo olvidemos y no lo perdamos de vista. Yo ya, no sé si es que es muy rápido, pero es que ya acabé. Lo siento. Muchas gracias, Israel, por este resumen corto, preciso y directo. Y bien estabas mencionando que, con otras palabras, lo que necesitamos los creyentes es el Espíritu Santo. Y así como Carlos decía ayer, y el mismo Jesús dijo a sus discípulos que deben esperar para recibir el poder del Espíritu Santo. No podían realizar grandes cosas, no podían hacer milagros sin la presencia del Espíritu Santo. O sea, a veces nosotros como seres humanos queremos hacer grandes cosas, queremos predicar el Evangelio a lo grande, pero olvidamos que necesitamos una preparación para recibir el Espíritu Santo, porque al fin y al cabo no somos nosotros lo que realiza la obra, sino que es el Espíritu Santo que nos usa como instrumento para poder alcanzar a los que aún no han sido alcanzados por el Evangelio. Y obviamente que al enemigo, a Satanás, no le gusta eso, ¿no? Como bien estabas mencionando, porque él sabe que cuando una persona, cuando un creyente recibe el Espíritu Santo, pues recibe poder, recibe autoridad y muchas personas conocerán la verdad. ¿Cómo sé yo que realmente tengo el Espíritu Santo? Bueno, como bien has mencionado, prácticamente cuando una persona recibe el bautismo del Espíritu Santo, tiene un deseo fuerte, ¿verdad? De estudiar la palabra de Dios, nos dice la lección. Tiene una vida de oración ferviente, siente un arrepentimiento profundo en su corazón por sus pecados y realmente se ve un cambio en nuestra vida. Pero ese cambio no lo vemos solamente nosotros, sino que ese cambio lo ve las personas que están a nuestro alrededor. Bueno, sigue terminando y diciendo que
lo que más necesita el cristiano, lo que más necesitamos nosotros, nuestra iglesia, nuestra familia, es el Espíritu Santo. Sin Él no podemos realizar nada. Como decía, queremos hacer cosas, pero necesitamos el poder del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, que en estos 40 días podemos clamar, como bien decías, con nuestra pareja, con nuestra familia, la presencia del Espíritu Santo. Porque cuando una persona recibe el Espíritu Santo, hay cambio de vida, ¿no? Hay cambio de pensamiento. La persona es cambia. No se puede eso explicar en palabras, eso se ve, se siente, ¿verdad? Pues que Dios nos ayude para poder recibir esa lluvia tardía, pero bien se mencionaba antes que primero necesitamos la lluvia temprana para poder recibir la lluvia tardía. No sé si hay alguna persona que está conectada con nosotros en esta noche y tiene alguna duda sobre lo que se ha estudiado de los beneficios del Espíritu Santo, o si hay alguna persona que tiene alguna duda en relación con la palabra de Dios, estamos dispuestos para poder contestarle con la ayuda de Dios a esa. ¿Hay alguna persona que está presente y quiere preguntar algo, tiene alguna duda y puede compartirlo aquí en el grupo y poder contestar? Quizás, Jorge, me gustaría un poquito hacer una aclaración en cuanto a... Hay una de las preguntas que dice que si el bautismo del Espíritu Santo es un acontecimiento único en la vida del cristiano. Esto hay que entenderlo porque evidentemente uno cuando recibe el Espíritu Santo es un acontecimiento, podemos decir, único. Pero esto no quiere decir que una vez que lo recibes ya se acabó. El bautismo del Espíritu Santo tiene que ser diario y tiene que ser algo que nosotros busquemos cuando tenemos nuestra meditación personal con el Señor. Eso no tiene nada que ver con el derramamiento de la lluvia tardía, como iglesia, como colectivo, como pueblo de Dios. Hay textos bíblicos, por ejemplo, Lucas capítulo 9, donde el Señor dice que reuniendo a los 12 les dio poder y autoridad sobre demonios y para sanar enfermedades. Y ellos iban, predicaban el Evangelio, dice el texto bíblico, y dice que por todas las ciudades que pasaban, clamando con el Evangelio, dice que además sanaban por todas partes. Habían recibido el Espíritu Santo. Juan capítulo 20, versículo 22 dice, y al decir esto sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quien perdonéis pecados les serán perdonados y a quienes se los retengáis les serán retenidos. O sea, vemos como los discípulos de Jesús recibieron el Espíritu Santo en momentos determinados para hacer, digamos, grandes milagros y también para predicar el Evangelio. Pero hubo un acontecimiento único y especial que era el del Pentecostés, que necesitaban un derramamiento, podemos decir, mucho mayor como iglesia en este sentido, ¿no? Y entonces vemos como el Evangelio se predica con un poder como nunca antes se había predicado, ¿no? Entonces, nosotros recibiremos la lluvia tardía, quiera Dios que así sea, pero tenemos que recibir, como dice Jorge también, la lluvia temprana, porque para recibir la tardía tenemos que recibir la temprana. Y para recibir la temprana tenemos que ser bautizados cada día, ¿no? Como dice Elena White, cada día tenemos que recibir ese bautismo del Espíritu Santo, porque eso es lo que nos va a mantener firmes, a pesar de, como comentaba Israel, seamos como las vírgenes, que aun teniendo sus lámparas con el aceite, durmieron, porque todas duermen. Pero la diferencia está en que unas tenían el Espíritu de Dios y las otras no. La humanidad se va a ver, nuestras carencias se van a ver, pero si el Espíritu de Dios está, eso es lo que nos tiene, digamos, la entrada asegurada a los banquetes de la boda del Cordero. Y eso es lo importante.